Amor con plazo. Escrito por Pecas TG. Narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix con la autorización previa de su autora. Capítulo 2. Dorothy Johnson llevaba cerca de una hora sentada en el viejo sillón de una sala de espera. El pobre taller en el que había tenido la desgracia de entrar consistía en una pequeña zona de trabajo en la que apenas cabían 4 coches. Las piezas de estos y las herramientas estaban esparcidas de cualquier modo, y un pequeño mueble con un viejo televisor distraía a los trabajadores mientras realizaban su tarea. Por suerte, Dorothy se encontraba en una habitación contigua a un pequeño despacho, desde donde a través de los cristales veía todo lo que ocurría con su coche en esos momentos, sin tener que mezclarse con la grasa ni acercarse a todos aquellos productos que podían marchar su caro traje. Pero, para su desgracia, el mecánico que le cambiaba las ruedas era un joven de unos 27 años que, aunque debería ser rápido, era más lento que su abuela. En el buzón de voz se iban acumulando los mensajes de su jefe y la maldita Miss Pony no atendía sus llamadas, y para colmo, había dado con el único taller del mundo que tenía empleada a una mujer que se dedicaba a escribir novelas románticas. Y una vez más, ella tenía que ser la afortunada que descubriera un nuevo prodigio de la literatura. Estaba harta de que cada 2 por 3 una peluquera, una camarera, una taxista e incluso la viejecita del puesto de flores de la esquina se creyeran escritoras. Había una cosa de la que sin duda todas ellas carecían, eso que se llamaba talento y que por desgracia muy pocas personas tenían. Bastantes problemas ya con intentar no perder su trabajo por culpa de la maldita Miss Pony de las narices, como para fichar a otro bicho raro que les saliera igual de impertinente. Finalmente, tras el último tono, decidió dejar un mensaje en el contestador, a ver si en esa ocasión Miss Pony la escuchaba de una fregada vez y se ponía en contacto con ella. «Sal de una vez de tu maldita cueva», le gritó Dorothy a la única persona que permanecía aislada de todo el mundo, a pesar de que todo el mundo no dejaba de reclamarla con insistencia. Luego, Dorothy miró a aquella inocente joven de nombre Candy y resignada, y sin tener nada mejor que hacer, prestó atención a sus animadas palabras. «Me he inspirado en esa fabulosa escritora que usted descubrió», dijo una vez más la mecánica que no dejaba de atosigarla con su largo manuscrito. Tras oír esas palabras, Dorothy rogó porque no dijera el nombre maldito y que hubiera inspirado en cualquier otra persona racional que no fuera ella. «Miss Pony es la mejor escritora del momento», alabó ilusionada la joven. Dorothy estaba a punto de decirle cómo era en realidad su idealizada autora, que no era otra cosa más que un molesto grano en su trasero desde hacía 2 años, y que si no escribía nada era porque no le daba la gana a la muy hija de... Pero finalmente, tras mirar aquellos ojos de corderito degollado, no pudo decir nada. Ella, que rechazaba todos los días a decenas de escritores, no podía deshacerse de una simple joven. No se vio capaz de romper sus ilusos sueños y eso la llevó a pensar que nadie podría ignorar a aquella dulce mujer cuando ésta estaba decidida a conseguir algo. Dorothy sonrió ante la nueva idea que estaba tomando forma en su cabeza. Sin alguna duda era una locura. No era nada profesional y solo Dios sabría si podría llegar a funcionar, pero como las opciones para conseguir el libro se le acababan y la desesperación convivía con ella desde hacía 2 años, Dorothy se lió la manta a la cabeza y se lanzó a por todas. «¿Te gustaría conocer a Miss Pony?», le preguntó a la joven, haciendo que los ojos se abrieran llenos de ilusión. «Sí, me encantaría. Tengo tanto que preguntarle sobre sus novelas y sus comienzos. Si no te importa viajar, tal vez tengo un trabajo para ti. Si lo llevas a cabo satisfactoriamente, puede que consiga que alguien lea tu novela. Quizá. Y si es buena, quién sabe, podría ser tú la próxima Miss Pony», jugó vilmente Dorothy, tentándola con un atrayente caramelo. «Sin duda, soy la idónea para este trabajo, señorita Johnson. Sobre todo, si con ello llego a conocer a mi adorada escritora.
exclamó llena de felicidad la joven rubia, haciéndole sentirse un tanto despreciable, pero dispuesta a pesar de todo a seguir adelante con su plan. Bien, entonces te espero mañana a las 8 de la mañana en mi despacho. Esta es la dirección, dijo Dorothy, tendiéndole una de sus tarjetas. Para su sorpresa, cuando la joven consiguió que ella la escuchara, el mecánico terminó en un santiamén de cambiar las ruedas de su automóvil. Luego, Dorothy pudo dirigirse hacia sus oficinas, aún un poco inquieta por lo que estaba a punto de hacer. Tal vez más tarde le removiese la conciencia o le pesara alguno de sus pecados, pero en ese momento era la desesperación la que guiaba sus pasos. Así que en cuanto llegó a su despacho, llamó a su ayudante y le ordenó escribir una circular que todos en la oficina tendrían que memorizar para el día siguiente. El mensaje decía así: queda terminantemente prohibido hacer ningún comentario sobre Miss Pony. Desobedecer esta orden puede suponer el despido. Nada ni nadie le iba a impedir recurrir a la última posibilidad que se le ocurría a su alocada mente para conseguir el libro de Miss Pony. Y si para ello tenía que los inocentes sueños de una joven un tanto atolondrada, que así fuera. Además, con eso tal vez Candy aprendería una valiosa lección. Las personas a las que idealizamos no son nunca como nosotros las imaginamos. Esa mañana me dirigí hacia las oficinas de la editorial con un paso decidido, dispuesta a llevar a cabo mi sueño y segura de estar un poco más cerca de conseguirlo. Informé primero a mi primo de brillante futuro que me esperara como escritora a partir de entonces. Y una vez más él suspiró, resignado a que abandonara de nuevo mi trabajo para intentar hacer realidad una ilusión que siempre se me escapaba. Ya había faltado en otras ocasiones, ya fuera para entregar algún manuscrito o para ir a alguna entrevista a la que erróneamente me ofrecía un puesto de limpiadora o cosas así. A todas ellas acudía llena de optimismo, aunque al final volvía a casa totalmente deprimida y con el ánimo por los suelos. Por suerte, Tom siempre me esperaba con un gran pastel de chocolate y aunque yo le insistía una y otra vez en que estaba a dieta, siempre acababa aceptándolo. Lo devoraba en unos pocos minutos, mientras no dejaba de contarle, llorando a moco tenido, todas mis penas y él, como un hombre, aguantaba mis quejas para luego darme amorosamente ánimos de seguir escribiendo. A pesar de tener 25 años y de haberme independizado, todavía seguía muy apegada a mi primo, especialmente porque vivía en el piso de al lado. Y es que a Tom no se le podía dejar solo. Estaba tan acostumbrado a que yo me encargara de las cosas de la casa desde que mis padres murieron, que era imposible que sobreviviera más de una semana sin mi ayuda. Tom era de ese tipo de hombres que se despreocupaban totalmente de las tareas del hogar, ya sea limpiar, cocinar o simplemente tirar la basura. De no ser por las comidas que yo le preparaba a diario, estoy segura de que sería capaz de comer una y otra vez los insulsos platos precocinados de algún supermercado. Gracias a Dios que con los años había logrado enseñarle a ordenar un poco la casa y conseguir que no fuera un completo desastre. Mientras John me llevaba a las oficinas de la editorial en su tuneada moto, cuyos chillones colores morado y amarillo nunca pasarían desapercibidos, rogué porque Dorothy Johnson no me viera llegar en ese vehículo que tanto destacaba entre los elegantes coches y algún que otro caro taxi de los que timaban a los habitantes y visitantes de New York. Tras asegurarle por enésima vez que mi protector amigo que estaría bien y que lo llamaría en cuanto terminara para que pasara a recogerme, me dirigí a las elegantes puertas de aquel impactante e inmenso edificio. Cuando llegué a la distinguida recepción, que contaba únicamente con un amplio mostrador, mostré la tarjeta que me había dado Dorothy, y emocionada, no pude evitar dejar caer que mi trabajo estaría directamente relacionado con Miss Pony. La mujer de mediana edad que me guió hacia el ascensor parecía bastante simpática, por lo que no pude comprender la triste negación que hizo con la cabeza ni la mirada de lástima que me dedicó poco antes de que las puertas del ascensor se cerraran. Incluso me pareció oír que susurraba: «Ay, pobrecita», antes de que comenzara a ascender hacia la 10ª planta, donde sin duda un alegre destino me esperaba. Dorothy Johnson ultimaba una vez más todos los detalles para que nada pudiera salir mal en esa ocasión. Todo estaba preparado y planeado con exactitud. La incauta joven a la que encomendaría aquella ardua tarea subía en esos momentos hacia su oficina. El boleto de avión con destino a aquel lugar de las tierras altas de Escocia en donde se escondía Miss Pony
Estaba dispuesto para el día siguiente, con las horas justas para que la chica no tuviera mucho tiempo de pensar sobre el trabajo que iba a realizar. Dorothy se había asegurado de que Miss Pony estuviera allí, dejándole caer a su ayudante, Jimmy, que en breve le llegaría un importante paquete que debería recibir en persona. El inocente Jimmy con el que siempre hablaba últimamente, creyendo que se trataba de otro juego adelanto, le había confirmado el paradero de la reticente autora. Ahora, Dorothy solo tenía que mandar el paquete y convencer a Candice White de que no volviera hasta que hubiera conseguido el maldito libro. Desafortunadamente estaban pintando su despacho y como no quería tener que explicarle a su jefe qué hacía allí la joven, se resistió a pedir una de las salas de reuniones y prefirió que el encuentro se llevara a cabo en uno de los numerosos y estrechos cubículos que había en aquella planta, concretamente en el de su ayudante, donde se podía oír todo. Lo positivo de esa solución era que su jefe nunca pasaba por allí. Sin embargo, había un pero. Todos los empleados que trabajaban en esos cubículos sabían cómo era en realidad Miss Pony, así que Dorothy esperaba que por una vez hubieran leído su última circular y no desobedeciera sus órdenes, porque como dijeran una sola palabra, estaba dispuesta a ponerlos de patitas en la calle. Cuando le dijeron desde recepción que Candice White estaba en el edificio, Dorothy dirigió una última mirada amenazante a los empleados, mientras salía a recibir con una grata sonrisa a su pequeño milagro. Tal vez fuera la única que consiguiera hacer que el duro corazón de Miss Pony se ablandara un poquito. «Me alegro tanto de que estés aquí», exclamó efusivamente, dándole a la ingenua muchacha el abrazo de Judas. «Gracias. Como te prometí, he venido para hablar de ese espléndido trabajo relacionado con Miss Pony», respondió Candy muy alegre. Tras esas inocentes palabras se oyó de fondo algún que otro ahogo y varias toses procedentes de la multitud de cubículos. Dorothy los amenazó nuevamente con su fuerte mirada mientras dirigía a Candy hacia el lugar de su reunión, para que tomara asiento y tuviera un poco más de intimidad. «Te comentaré de qué se trata el trabajo. Verás, hace unos años que Miss Pony tiene problemas para terminar su libro». «Entonces, ¿los rumores de su enfermedad son ciertos?», preguntó la joven un tanto afligida. «No, verás, eso se debe a que es una vaga», dejó caer, disimulando bajo una falsa tos, alguien a quien Dorothy no pudo reconocer. Por suerte Candy no lo oyó, sumida en cómo estaba en la preocupación de que su heroína hubiera sufrido alguna enfermedad. «Lo que sucede es que Miss Pony ha perdido la inspiración, algo tremendamente triste para una escritora de su talla, y lo que quiero es que tú vayas a verla para recordarle porque tiene que escribir esa última novela. Tal vez cuando vea a una de sus seguidoras en persona recupere las ganas de crear otra de sus maravillosas obras. Tu trabajo consistirá en ir a su casa y no volver aquí sin ese libro. No sé cuánto se prolongará tu estancia, pero seguro que Miss Pony te ofrecerá afectuosamente su hogar para alojarte». Se oyeron unas apagadas risitas por toda la oficina, pero gracias a Dios, Candy no se dio por aludida. «No se preocupe. Con toda la seguridad mi primo podrá encontrar a alguien que me sustituya en el taller durante un periodo de tiempo prolongado y, además, no creo que tarde mucho en convencer a esa dulce y amable anciana de que retome su escritura». Lo que se oyó entonces fueron unas carcajadas que resonaron por toda la oficina, y fue en ese momento en el que Dorothy supo que, si quería que sus planes salieran bien, debía darse prisa. «Entonces, trato hecho. Estos son los papeles que debes firmar antes de irte. Este es el boleto del avión que sale mañana hacia Escocia, y esa es la dirección a la que debes ir una vez allí. Y toma también mi número de contacto por si lo necesitas», dijo Dorothy rápidamente mientras conducía a Candy hacia la salida. «Entonces, mi manuscrito, ¿usted cree que Miss Pony me ayudará a terminarlo?», preguntó la joven esperanzada. Sin duda alguna. No podrá resistirse a ofrecerte su amable ayuda», respondió Dorothy sin reparos, pese a saber lo crítica que podía llegar a ser en ocasiones Miss Pony. «Y si consigues su novela, yo misma leeré la tuya», anunció la escritora, dispuesta a hacer lo que fuera si aquella chica lograba lo que a ella le hubiera sido imposible conseguir en 2 años. «Tal como pensaba, Miss Pony es una de las personas más dulces y buenas que hay», exclamó Candy, muy contenta y emocionada. Sí. Cuando llegues,
Si tienes alguna duda, ponte en contacto conmigo. El ayudante de Miss Pony es un joven llamado Jimmy que te puede ayudar a localizarlas y, por algo casual, no estuviera, pero te puedo asegurar que ella siempre está en casa y recibe muy cordialmente las visitas. Cuando las risas contenidas volvieron a resonar en la oficina, Dorothy introdujo rápidamente a Candy en el ascensor y pulsó el botón de la planta baja. En el momento en el que las puertas se cerraron, las carcajadas de los desprevensivos que trabajaban para ellas inundaron el lugar ante la inocencia de Candy. Te deseo mucha suerte, Candy. Sin duda alguna lo necesitarás, susurró Dorothy en voz baja, sintiéndose culpable por lo que acababa de hacer, pero decidida a llevar a cabo su plan para salvar su empleo a toda costa. ¡Ay, son de lo peor!, gritó a continuación, exaltada, dirigiéndose a sus empleados con la intención de aleccionar a algunos de ellos por su mal comportamiento. Luego recordó que la que peor se comportaba era ella, ya que había conducido a una inocente joven hasta la guarida del lobo y que, sin duda, cuando Candy llegara a Escocia, la dulce y amable anciana que ella esperaba en ningún momento la recibiría con amabilidad. Pero para entonces ya sería demasiado tarde, tanto para Candy como para ella. Que sea lo que Dios quiera, volvió a murmurar Dorothy, resignada, sin saber qué más hacer para conseguir lo que todo Nueva York le reclamaba, el estúpido y fastidioso libro de la venerable Miss Pony. Tras un vuelo de 14 interminables horas, llegué al aeropuerto, esta agradable tierra escocesa. Así que alquilé un pequeño turismo y continué mi camino en la búsqueda de Miss Pony. Después de una hora de pelear con aquel GPS que me aconsejaba seguir recto cuando vi un muro en mi camino, o girar a la derecha cuando allí solo se veía un puñado de árboles y ningún sendero, decidí buscar por mí misma dónde narices se encontraba el dichoso lugar. Las abruptas carreteras me hacían rebotar a cada instante y el almuerzo del avión era un mero recuerdo en mi estómago vacío, que no hacía otra cosa que protestar. Finalmente, harta de dar vueltas sin sentido, me detuve a un lado del camino y rebusqué en mi bolso hasta dar con una suculenta chocolatina, que estaba más que dispuesta a saborear para callar el ruido de mi estómago y calmar mi impaciente ánimo. Mientras degustaba esa exquisitez de 3 capas de galleta con cubierta de chocolate, rememoré la entrevista que había tenido con Dorothy Johnson en sus oficinas. Mientras hablaba con ella me había dado la extraña sensación de que estaba cayendo en una trampa y que sin duda me arrepentiría. Las continuas risitas, toses y comentarios un tanto inquietantes de sus trabajadores me hicieron pensar por unos instantes que tenían que ver con nuestra conversación. Pero eso era imposible. Todo el mundo en las redes sociales conocía el afable carácter de Miss Pony, y una persona que escribía historias de amor tan hermosas definitivamente no podía ser una mala persona. Apoyada en el capó del coche de alquiler, decidí parar al primer vehículo que pasase para ver si el conductor tenía más idea de dónde estaba yo, o si estaría tan perdido como mi ridículo GPS, que aún insistía en que girara a la derecha en un sitio donde lo único que había era una extensa arbolada contra la que poder estrellarme. Después de más de media hora sin que pasase nadie, al fin vi un moderno 4x4 un tanto descuidado. Me puse en mitad de la carretera con la mano en alto y ante mi asombro, el hombre que conducía aceleró, dispuesto a apartarme de su camino. Pero como yo había ido allí dispuesta a encontrar a aquella noble anciana para ayudarla con su problema, lo miré con decisión y me mantuve firme hasta que el vehículo finalmente se detuvo y pude acercarme a él. Cuando eché un vistazo al castaño y furioso hombre que conducía aquel armatoste, para mi sorpresa descubrí 3 cosas. Primera, que se arreglaba un poco su desaliñado aspecto y aquella barba de 3 días, con sus bonitos ojos azules, sus hermosos cabellos, su fuerte complexión y su atractivo rostro podía ser bastante apuesto. Segundo, que era el hombre más grosero del mundo. Y tercero, que no había parado su vehículo por amabilidad o por mi desafiante osadía, sino porque se la había apagado y se había quedado sin batería. Continuará.